Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? Eh, este, eh, esta clase de hoy día, ojo, lo estoy dejando para que ustedes puedan estudiar, en vista de que tengo previsto actividades en el área de programa académico de odontología. Entonces, la semana pasada le comenté que les iba a dejar esta clase grabada, así que hoy día voy a hacer toda la clase, sí, voy a dejar toda la clase completa grabada de lo que fue de la semana 13 y lo que es semana 14 juntas para que puedan estudiar, ¿sí? Y esta misma la voy a replicar en todas las dos, bueno, en las dos teorías, tanto del turno de la mañana como del turno de la tarde, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, doctoras y doctores, ¿sí? Vamos viendo lo que es cirugía plástica periodontal. Es muy importante, doctoras y doctores, saber y tener en cuenta que dentro de lo que es nuestros defectos estéticos de la armonía de la sonrisa, es muy importante que la estética se va a mantener en relación a la gingiva, en relación al diente y por ende también la posición de los labios. Es muy importante que se busque esta armonía tanto de la encía como de la forma de los dientes, su morfología dentaria y la posición, doctoras y doctores, de nuestros labios, ¿sí? Entonces, vamos viendo que, por ejemplo, aquí tenemos una foto de un jugador muy conocido, cómo era su antes, ¿sí? Y cómo es su después, ¿no? Entonces, vamos viendo el antes, los defectos que se presentaba aquí en la zona gingival y luego de un procedimiento quirúrgico, cómo esto va a cambiar, ¿no? Entonces, es lo que nosotros buscamos, pero para ello es muy importante saber en qué momento voy a retirar una cierta cantidad de encía y en qué momento no. No solamente retirar, sino que también tiene que ver con cubrir las recesiones o hacer una cirugía ortognática, por ejemplo, en qué situación. Entonces, vamos viendo aquí, doctoras y doctores, que mm, con relación a nuestro contorno de nuestra sonrisa, sabemos que aquí el cenit va a ser el punto más, ¿sí? El punto más apical, ¿sí? De la forma de la altura de nuestros dientes. Entonces, aquí, doctoras y doctores, vamos trazando y los incisivos centrales tienen que estar a la misma altura que los incisivos o que los caninos, disculpen un ratito, que nuestros eh, caninos. Entonces, vamos viendo aquí que si, por ejemplo, el incisivo central mide 10, ¿sí? Mide 10, entonces mis caninos también deberían tener el mismo valor. Por eso se encuentra, miren acá, si ustedes pueden observar, vamos a ver, doctoras y doctores, que en relación a este punto amarillo, ¿sí? Es porque a ese nivel deben coincidir tanto mi caninos, ¿sí? Y mis incisivos centrales. Y lógico, esta línea azul es el límite de mis incisivos laterales. Si por acá mide 8,5, esto también tiene que medir 8,5. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos de estética, es muy importante saber el cenit, que es el punto más apical de las piezas, y que el valor o el límite o la altura de los dientes, ¿sí? Esta altura de los dientes de los incisivos centrales tiene que estar a la misma altura que los caninos, ¿no? Entonces, es muy importante
tener esa información antes de proceder con cualquier tipo de cirugía. Otro defecto va a ser el exceso gingival, ¿sí? Va a ser el defecto gingival. Por ejemplo, aquí estamos viendo este defecto gingival que es el exceso. ¿Por qué el exceso gingival? Ustedes se dan cuenta, miren, esta cantidad de encía que se encuentra aquí, ¿no? Es una encía en la cual hay una hiperplasia, ¿no? Que nosotros en la nueva clasificación de enfermedades gingivales periodontales lo conocemos como exceso gingival y se encuentra dentro de las condiciones o que es la nueva clasificación, ojo, condiciones y deformidades mucogingivales alrededor de los dientes, dos puntitos, exceso gingival, ¿correcto? Entonces aquí tenemos este exceso gingival que hoy por hoy es nuestro nuevo diagnóstico. Otro defecto estético muy conocido, doctoras y doctores, vamos a tener el caso de la falta de encía, o sea, vamos a hablar de nuestra famosa recesión gingival. Esta famosa recesión gingival, en donde vemos aquí, si vamos a trazar a nivel del cuello del UCE, ¿sí? Entonces, todo lo que se ve aquí, todo esto que estoy pintando de la sonda, todo esto, doctoras y doctores, es el exceso gingival. Es todo lo que se puede exponer, ¿no? Donde se va a ver el cuellito de los dientes expuesto. Miren acá, un momentito, doctores, el luce. Y ahorita vamos a pintar toda esta zona que es una falta de encía, ¿sí? Una falta de encía. Entonces, es muy importante, doctoras y doctores, ver esta información en las cuales eh, a estos diagnósticos lo conocemos como recesión gingival. Aquí es una recesión gingival generalizada porque son varias piezas adyacentes que presentan esta recesión, ¿sí? Mientras que, un ratito, por favor, un ratito. Sin embargo, aquí vamos a ver que en estas zonas es una recesión gingival, pero esta recesión gingival, doctoras y doctores, es una recesión gingival localizada porque se va a dar en una sola zona, una sola pieza, vamos a decirlo, ¿sí? Ok. Vamos viendo cuando nosotros hablamos, un poquito, por favor, doctores, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de una recesión gingival, hay que tener en cuenta que la recesión gingival, ojo, la recesión gingival, esta recesión gingival, es cuando nuestra encía, ojo, acá está nuestra encía, nuestro margen gingival, vamos a pintar de otro colorcito, ¿sí? Es cuando esta zona del margen gingival se va a desplazar hacia dónde, se va a ir hacia la zona más apical, dejando expuesta, ¿qué cosa? Va a dejar expuesta toda la parte de lo que nosotros llamamos, vamos a pintar, toda esta parte deja expuesta que es el cuello dentario, ¿no? Que en realidad no se llama cuello dentario, sino más bien es el desplazamiento
del margen gingival apical, dejando o exponiendo UCE, que es unión cemento-esmalte, ¿ya? Dejando expuesto lo que es UCE, que es unión cemento-esmalte. Nuestra etiología, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que ocasiona esta famosa recesión gingival? Lo que ocasiona esta recesión gingival podrían ser la enfermedad periodontal como también un trauma oclusal, ya sea un trauma oclusal primario o un trauma oclusal secundario. Por lo tanto, dentro de estos factores que ocasionan esta recesión gingival, tenemos a los factores, vamos a colocar acá, tenemos a los factores predisponentes y tenemos a los factores desencadenantes. Cuando nosotros hablamos de los factores predisponentes, estos factores predisponentes, ¿qué van a hacer, doctoras y doctores? Van a ser es la parte fisiológica, forma lo que es parte fisiológica propiamente que se va a dar, ¿no? Muy diferente a los factores desencadenantes. Que estos factores desencadenantes van a ser sucesos que se podrían suscitar durante un tiempo determinado. Si nosotros hablamos que estos, un ratito, o sea, si nosotros hablamos de los factores predisponentes, que son, eh, no son sucesos, sino, ojo, los factores predisponentes es una recesión o es una parte fisiológica propia de nuestro organismo, como por ejemplo el fenotipo gingival fino, por ejemplo las fenestraciones a las dehiscencias, cuando no hay una continuidad de la tabla ósea, porque tenemos una cortical ósea muy fina, las malosoclusiones, acá sí no va esto, los tratamientos ortodónticos no van, doctores, ya no van, correctos, ¿sí? La posición aberrante del frenillo, la encía insertada inadecuada, ¿no? Todos ellos, doctoras y doctores, van a jugar un papel muy importante, que se consideran como factores predisponentes, mientras que los factores desencadenantes son los sucesos que se pueden dar durante un tiempo determinado, por ejemplo, el proceso inflamatorio, cuando le realizamos una prótesis que no se adapta correctamente, cuando nosotros nos cepillamos muy traumáticamente y vamos a ocasionar laceraciones, heridas, en los hábitos lesivos, ¿no? Como por ejemplo bruxar o apretamos nuestros dientes cuando estamos frente a pasando por un estrés, los tratamientos periodontales, y aquí sí va los tratamientos ortodónticos, porque son sucesos, tratamientos ortodónticos, ¿ya? Entonces, es muy importante diferenciar, y esto viene en el examen, pregunta de examen, ¿no? Examen, esto viene en el examen. ¿Ya? En el examen, en la pregunta de examen, factores predisponentes y factores desencadenantes, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, doctoras y doctores, que los factores desencadenantes sí o sí necesitan de los factores predisponentes para que se dé esta recesión gingival, ¿ya? Entonces, para que se dé una recesión gingival, sí o sí va a depender de los factores desencadenantes con los factores predisponentes. Por ejemplo, una inflamación sola no te puede desencadenar una recesión, pero si una inflamación se va a dar vamos a colocar en una encía con fina o delgada, te puede conllevar una recesión. Por ejemplo, un cepillado traumático y tu paciente tiene un fenotipo delgado, fino, ya no biotipo, fenotipo, ¿ya? Fenotipo. Si es un fenotipo delgado, fino, entonces te va a ocasionar una recesión gingival, ¿no? Entonces, sí o sí, los factores desencadenantes necesitan de los predisponentes para que se dé una recesión. Y cuando hay una recesión gingival,
hay una hipersensibilidad dentaria, el paciente no se puede cepillar correctamente. ¿Por qué? Porque le ocasiona molestia, dolor, porque el agua choca en esa zona, o se está cepillando y le fastidia, le molesta por la hipersensibilidad, y por ende, al ver eh, biofilm en las superficies dentarias, van a ocasionar lo que es la inflamación de la encía. ¿Cómo elijo la técnica a usar? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una recesión gingival, es muy importante, doctoras y doctores, ¿qué cosa? Es muy importante tener una necesidad sentida. Cuando nosotros hablamos de una necesidad sentida es porque el paciente sí o sí tiene mucha molestia, mucho dolor por una recesión. Por lo tanto, va a ser importante que el paciente le podamos realizar un tratamiento para cubrir esa raíz expuesta. Por eso les digo que debe haber una necesidad sentida. Si no hay esto, el paciente simplemente no va a querer operarse, ¿ya? Entonces, es muy importante saber la edad del paciente. Es muy importante que el paciente tenga una buena higiene bucal. Y la necesidad de cirugía se va a dar porque el paciente tiene mucha, ojo, mucha sensibilidad. Puede ser que el paciente se opere porque quiere mejorar su estética, un diseño de sonrisa. O puede ser porque hay varias piezas que se encuentran involucrados y surge la necesidad de una prótesis, ¿no? Vamos a decir que es un diente en la cual necesita pues hacer una recuperación de espacio biológico, y luego el paciente tiene la necesidad de someterse a una cirugía con finalidad protésica. Entonces, cuando hablamos de necesidad sentida, quiere decir que el paciente sí o sí se va a operar porque presenta mucha sensibilidad, dolor. Incluso cuando el paciente habla y siente que ingresa un poco de airecito, ya empieza a tener incomodidad, ¿no? Entonces, eso se refiere necesidad sentida. ¿Cuáles son las contraindicaciones para no realizar esta cirugía? Dentro de las contraindicaciones, doctoras y doctores, tenemos que tener en cuenta la condición sistémica del paciente. Este paciente, cuando hablamos de su condición sistémica, es muy importante, doctoras y doctores, saber que tiene que ser un paciente clínicamente sano. Y si no fuese así, sería importante pues hacer una evaluación y una reevaluación, ¿no? Para ver si es que amerita realizarse esta cirugía. Cuando no realizamos una cirugía para cubrir las raíces, cuando el paciente tiene una recesión gingival Miller 3 y Miller 4. Ya que un ratito les voy a explicar. Cuando tiene un cepillado traumático, cuando tiene una mala higiene o cuando no tiene una necesidad sentida, o sea, no tiene una causa en la cual le permita decir y estar segura que se tiene que operar. Tiene que haber una necesidad sentida. ¿Y cuál es esa necesidad sentida? Dolor, sensibilidad, ¿correcto? Esto viene pregunta de examen. No se olviden, esto es pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. Vamos viendo entonces la clasificación de la recesión gingival. Yo hasta esta diapositiva me he quedado con mis alumnos, sí, en la semana pasada. Entonces, voy a continuar. Esta semana nos corresponde realizar a partir de esta PPT, en las cuales ya les expliqué que viene pregunta de examen. Vamos a hablar sobre la recesión gingival. Sabemos muy bien qué es una recesión gingival, pregunta de examen. Es el desplazamiento, la migración, ¿no? Acá como ven, ese desplazamiento, vamos a pintar aquí un poquito para que se den cuenta. Esto de aquí, ese margen gingival, correcto. Ese es, bueno, vamos a ver, ya, vamos a dibujar. Esa es la encía marginal, ojo, es la encía marginal.
en donde, vamos a ver si puedo colocar más delgadito, ¿ya? Esa es la encía marginal en la cual, doctoras y doctores, se está desplazando, ¿sí? Está migrando, ¿sí? Está migrando ¿hacia dónde? Está migrando hacia apical, dejando expuesto ¿qué? Dejando expuesto UCE. ¿Y cuál es UCE? Es esto, ¿ya? Ese es UCE. Dejando expuesto UCE. Entonces, ese es una recesión gingival. Por lo tanto, tenemos la clasificación de Miller, que, ojo, esta clasificación de Miller, dentro de la clasificación del 2017, ¿sí? Ya no existe. O sea, no existe no, sino que ya no lo toman en consideración. En el 2017 está la clasificación de Cairo, pregunta de examen. Cairo es una clasificación, ojo, Cairo es una clasificación en la cual se ve la pérdida o el desplazamiento de la encía, pero interproximal, ¿no? Muy diferente a Miller. Ojo, Miller lo que va a clasificar es esto. Primeramente, una clase 1 de Miller, ¿ya? Clase 1 de Miller. ¿Qué te dice la clase 1 de Miller? Que esta recesión no llega a sobrepasar, ¿correcto? No llega a sobrepasar ¿qué cosa? El límite mucogingival. Este es el límite mucogingival, ¿ya? Entonces, esta recesión de azul no llega a sobrepasar el límite mucogingival y no hay pérdida de tejidos óseos, ¿correcto? No hay pérdida de tejido óseo y aparte no sobrepasa el límite mucogingival. Esta es una clase 2, doctoras y doctores. Acá como ven, clase 2. Ay, discúlpenme, un ratito. Se borró, un ratito, por favor. La clase 2 de Miller, acuérdense que es con números romanos, ¿sí? La clase 2 de Miller, acá tenemos. Esta clase, no quiero pintar. Esta clase 2 de Miller es cuando, miren aquí, doctoras y doctores, vamos a graficar nuestro límite mucogingival y vamos a graficar de color azulito celestito nuestra recesión, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué te dice la recesión, clasificación 2 de Miller? Que esta recesión llega al límite o a sobrepasar el límite mucogingival. Mire, esta recesión llega o sobrepasa el límite mucogingival. Y nos dice que no hay pérdida ósea, ¿ya? No hay pérdida ósea. Muy diferente a la clase 3 de Miller. En esta clase 3 de Miller, miren, aquí se encuentra la recesión gingival, ¿correcto? Se encuentra el límite mucogingival que ha sobrepasado, pero aquí algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que esta recesión gingival que es de color azul sobrepasa el límite mucogingival, ¿correcto? Pero hay pérdida ósea, ojo, interproximal o de la zona de papila. Miren, aquí está. Miren cómo la papila se ha ido hacia apical, ¿no? Cómo esta papila se ha ido hacia apical. Entonces, aquí hay pérdida ósea interproximal. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Aquí sí hay pérdida ósea, ¿ya? Hay pérdida ósea. Igual que esta de aquí, doctoras y doctores que están logrando visualizar, que es una clase 4 de Miller, que es un mal pronóstico, ¿ya? Aquí
Cuando tienen esto, miren aquí, acá hay pérdida ósea totalmente, no hay nada. Es como querer colgar un cuadro donde no hay pared. Aquí hay una recesión gingival, ya sobrepasa el límite mucogingival y hay pérdida de tejido interproximal, ¿no? Pérdida de tejido óseo. Entonces aquí no hay forma que podamos hacer ninguna cirugía. Ya en una recesión clase 4, imposible realizar cirugías para cubrir esta zona expuesta, porque mira, aquí ya no hay tabla ósea, no hay nada. Entonces no habría forma, ¿ya? Pregunta de examen. Una vez que hemos visto las clasificaciones, miren acá, es una clase 1 de Miller. ¿Por qué? Porque la recesión no sobrepasa ni siquiera el límite mucogingival. Aquí, doctoras y doctores, como ustedes logran visualizar, aquí vamos viendo una clase 2 de Miller, ¿no? Donde llega al límite mucogingival la recesión. En la 3, aquí hay una recesión que llega o sobrepasa el límite, pero va a haber una pérdida ósea. Y la 4, miren, no hay, ¿no? Este, tabla ósea, ¿ya? Entonces, en una clase 4 de Miller es un mal pronóstico, ¿correcto? Vamos con las técnicas quirúrgicas, ¿ya? Las técnicas quirúrgicas de colgajo semilunar. Estas técnicas de colgajo semilunar, doctoras y doctores, colgajo semilunar, es muy importante tener en cuenta que solamente se aplica para quién. Se aplica, doctoras y doctores, para Miller 1, o sea, cuando nuestro margen gingival no llega ni sobrepasa el límite mucogingival. Cuando la cantidad de encía insertada es adecuada, o sea, cuando decimos que es adecuada, cuando es mayor a 2 milímetros, en realidad de 3 milímetros a más, ¿ya? De 3 milímetros a más. Eh, Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que este colgajo semilunar es como plan de tratamiento, es una técnica. El diagnóstico sería, ¿qué cosa, doctoras y doctores? Sería recesión gingival. No se olviden, ¿ya? No se olviden. Diagnóstico, diagnóstico, recesión gingival. Colgajo es tu plan de tratamiento. No se olviden. Plan de tratamiento. Ya son dos cosas muy distintas. Cuando vamos a hacer este colgajo o cuando vamos a hacer, doctoras y doctores, esta cirugía, ¿sí? Hay que tener en cuenta, un ratito, doctoras y doctores, hay que tener en cuenta que la recesión gingival del diente no debe ser mayor a 3, o sea, a lo mucho hasta 3 milímetros, no más, ¿ya? Vuelvo a recalcar. Algo muy importante, y voy a retroceder acá. Algo muy importante que tengo que comentarles. Las indicaciones en una Miller 1, cuando su encía insertada es de 3 milímetros a más. Si tu encía insertada es menor a ese, no vamos a pasar valor, a este valor no va a pasar. Otro punto es que tu recesión gingival, ojo, debe ser no más de 3 milímetros, ¿correcto? No más de 3 milímetros. Este colgajo semilunar se aplica más que nada para una recesión, ojo, para una recesión localizada de una pieza principalmente y que se debe encontrar en la zona anterior. No mucho anterior, pero estamos hablando de canino, por ejemplo, ¿no? Un lateral. Hay que tener bastante cuidado en la zona anterior, como incisivos centrales, ¿no? Porque son zonas en las cuales puede dejar una pequeña cicatriz en la zona donde se hace la incisión de semiluna, ¿ya? Entonces, es muy importante ver eso, doctoras y doctores, ¿sí? Les voy a invitar para que vean el video, ¿ya? Yo ahorita no les puedo proyectar
este video, ¿sí? Pero tienen el link, ¿sí? Del video en la cual, porque está en PDF, doctoras y doctores, en la cual les explica cómo hacer este colgajo semilunar, que es un colgajo que se realiza, ah, que se realiza en el límite o más allá del límite gingival. Se traza una especie de semiluna con una hoja de bisturí 15C y luego, doctoras y doctores, se hace una incisión sulcular. Ya saben dónde ingresa la hoja de bisturí. Y luego, ojo, cuando hacemos este tipo de incisión en semiluna, siempre se llega hasta la base de la papila, ¿ya? Hasta la base de la papila. Nunca más de la base de la papila porque se podría desprender toda esta zona. Toda esta zona se podría desprender. Entonces, va a venir desde la base de la papila, vamos a confeccionar una forma de semiluna a nivel del límite mucogingival. Una vez que hacemos y colocamos la hoja de bisturí, vamos a hacer una incisión circular. Con una gasita vamos a presionar y vamos a llevar cubriendo esta recesión gingival, ¿ya? Algunos optan por colocar un apósito quirúrgico y otros por suturar. Si lleva sutura se le considera como un colgajo semilunar modificado. Así que les voy a invitar a que vean el video para que puedan tener mayor ideas sobre este. Ahora, algo muy importante, doctoras y doctores. Esta cirugía es menos traumática. ¿Por qué menos traumática? Porque solamente tiene una sola zona que se va a hacer la cirugía, un solo sitio operatorio, ¿no? Y no expone la raíz de los dientes vecinos o adyacentes. Estas son las tres ventajas que nos ofrece este colgajo semilunar. Y una desventaja es que tenemos que contar con suficiente cantidad de encía eh, adecuada. Si no lo tenemos, doctoras y doctores, lamentablemente no vamos a poder realizar esta cirugía porque necesitamos cubrir la zona de la recesión gingival. Hasta aquí terminamos con la primera técnica que es colgajo de semiluna. Lo ideal también, ojo, la literatura nos dice que mejor es en la zona del maxilar superior. Vamos a la segunda técnica. Esto lo voy a pasar rápido, doctoras y doctores, porque no lo van a realizar ustedes, ya que es un tipo de cirugía que es muy demandante, pero es bueno que tengan conocimiento. Este injerto de tejido conectivo, que también, ojo, que también podríamos hacer un injerto de tejido epitelial o también puede ser mixto, ¿sí? Y cuando nosotros procedemos a hacer un injerto, cuando tengo muy poca cantidad de encía eh, adherida o poca cantidad de encía queratinizada, ¿no? Por ejemplo, vamos viendo, doctoras y doctores, aquí, ¿no? Miren aquí, en esta zona, es una recesión bien marcada, pero vamos a darnos cuenta ahorita, doctoras y doctores, miren, de aquí a aquí. Todo esto nomás es la encía queratinizada, que es muy poco, llegar a 2 milímetros. Con 2 milímetros, ¿qué voy a cubrir toda esta cantidad de recesión? Imposible, ¿no? Por más que yo quisiera, no voy a poder cubrir esta recesión, que creo que es una recesión de 5 milímetros. Entonces, aquí me voy a quedar corta, me va a faltar tela, me va a faltar encía. Entonces, voy a optar por un injerto de tejido conectivo, ¿correcto? Este injerto de tejido conectivo es una, vamos a decir, una modificación, está dada por RATSE, y es una técnica para cubrir las raíces de los dientecitos expuestos, ¿sí? Vamos viendo aquí en la fotito, vamos viendo, doctoras y doctores, que aquí se traza, ¿no? Este color es de luce y vamos a trazar de otro color aquí, ¿no? Lo que es parte del margen gingival en la cual la encía se está yendo más hacia apical, ¿no? O sea, esto es una recesión gingival, ¿correcto?
Entonces, dentro de nuestras ventajas que vamos a tener de este injerto de tejido conectivo, vamos a tener una doble vascularización. ¿Por qué doble vascularización? Porque viene del colgajo, ¿sí? Esta doble vascularización viene del colgajo, pero también viene de donde, eh, del injerto, no viene del injerto, no del colgajo, y va a venir, doctoras y doctores, de la zona donde está, ¿no? O sea, o la zona quirúrgica, ¿sí? Mejor resultado estético, claro que sí. El injerto de tejido conectivo, cuando vamos a colocar en la zona de recesión, se asemeja al color de la encía. Baja morbilidad del procedimiento del paciente, claro que sí, doctoras y doctores, porque se extrae del paladar del paciente y se lleva a esta zona para cubrir esta raíz expuesta y no tiene costo. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, se saca de la boca del paciente, propiamente del paladar del paciente, por lo tanto es cómodo. Cómodo en el sentido que no va a gastar pues en comprar otro material que simule su tejido, ¿ya? Acá, muy importante, algo muy importante, la doble vascularización viene del colgajo y de la propia herida, o sea, del periósteo, del colgajo y del periósteo, ¿ya? Vamos a lo que son los injertos de tejido conectivo. De acuerdo a los estudios, doctoras y doctores, nos indica que los tejidos, de los injertos de tejido conectivo tienen un mayor, vamos a decir, eh, porcentaje de éxito que un injerto de tejido libre o tejido epitelial, ¿ya? Eso nos da la casuística. Mejor es el injerto de tejido conectivo en comparación, o sea, con el versus del tejido epitelial, que también se conoce como injerto de tejido libre, ¿ya? ¿Cuáles son las técnicas, doctoras y doctores, para realizar? Tenemos dos zonas, ¿ya? Pregunta de examen. Dos zonas, tenemos dos zonas. Una zona que se le conoce como la zona dadora, ¿sí? La zona dadora, que es la zona que va a dar el injerto, o sea, el paladar. Y tenemos la zona receptora. La zona receptora es la zona donde se encuentra la recesión gingival. Es la zona donde yo voy a preparar para que pueda ingresar el tejido conectivo, o sea, el injerto de tejido conectivo y cubrir esa superficie. También puede ser de las zonas retromolares, ¿sí? Pero ahí se saca menor cantidad de tejido conectivo, mucho mejor es del paladar. Es muy importante, doctoras y doctores, que dentro de lo que es la técnica del injerto de tejido conectivo tiene que haber un raspaje minucioso. La zona receptora tiene que estar bien preparada, bien acondicionada para recibir el injerto, ¿sí? En la zona receptora, ojo, en la zona receptora, mi colgajo tiene que tener una base amplia. Y les expliqué por qué una base amplia, para que exista mayor vascularización y evitar así puntos necróticos, ¿no? El injerto debe ser 2 veces más ancho que la zona receptora. Es muy importante para que se dé lo que digo, la vascularización, ¿sí? Y el injerto de tejido conectivo tiene que estar inmovilizado. Esto es algo muy importante. Los injertos tienen que tener dos criterios. El primero, la inmovilización, y segundo, la vascularización. La inmovilización es no tener mucho cuidado de no lastimar ese injerto, ¿no? Mantenerlo en su sitio en la cual realizó el especialista. Y la vascularización debe ser correcta. Por eso vamos a tener, ojo, doctoras y doctores, una base amplia, ¿no? Entonces, los dos puntos fundamentales para que exista un éxito en los injertos
de tejido conectivo es inmovilización del injerto y una vascularización. Pregunta de examen. Ya, pregunta de examen. Las ventajas de estos injertos de tejido conectivo, como les dije en un comienzo, su color es idéntico a la zona receptora, hay pocas molestias operatorias y se pueden hacer varias piezas dentales adyacentes. Las desventajas que son dos sitios, la zona receptora y la zona dadora, ¿no? Y por lo tanto es muy importante, y esta es una desventaja bastante que tenemos que tener en consideración, que vamos a depender del tejido conectivo de la zona dadora, o sea, del paladar. Supongamos que yo tengo 3 piezas con recesión y cuando voy a ir al paladar solamente me va a alcanzar para cubrir 2 piezas, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene poca cantidad de encía, tejido conectivo. Por lo tanto, me voy a quedar corta. Esa es una desventaja. Aquí vamos viendo, por ejemplo, para realizar, ¿no? Esta técnica, esta de acá, es nuestra zona dadora, y esta es una zona receptora porque es la que recibe el injerto. Del paladar trazamos una incisión lineal y una incisión apical en forma de L, ¿no? En forma de L para poder extraer este tejido conectivo. Hay muchas técnicas, claro que sí, doctoras y doctores, en las cuales nos pueden facilitar y ayudar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la zona, ojo, la zona dadora, ¿no? Donde se está sacando con una incisión, ¿sí? Una incisión lineal. Esta incisión lineal se hace a partir de 3 milímetros del margen gingival de la zona palatina en adelante. Estas incisiones no se pueden realizar ni a nivel de los incisivos laterales ni centrales. ¿Por qué? Por la presencia de las arrugas palatinas, ¿ya? Es muy importante tener eso en cuenta y en consideración, fronteras anatómicas, ¿sí? Acá tenemos otra técnica que es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Miren, una incisión, acá mejor se va a ver, lineal, de 3 milímetros a más de la zona del margen gingival de las caras posteriores, ¿sí? Esta incisión lo puedo realizar desde la zona distal del canino hasta la zona de la primera molar, ¿no? Distal de la primera molar, ¿sí? Entonces, aquí las técnicas podrían variar. Puede ser una técnica en L o puede ser, doctoras y doctores, como una especie de una ventana. 2 incisiones verticales, una incisión horizontal y en un extremo, ojo, en este extremo que está en puntito, con ayuda de una pinza Adson y con la ayuda de una hoja de bisturí, voy empezando a levantar todo esto de aquí, ¿ya? Voy a levantar todo esto. Todo esto es el tejido epitelial. Levanto, ¿para qué? Para quitar lo que está debajo, ¿ya? Levanto para quitar lo que está debajo. Miren, ahorita estamos viendo, ojo, este de acá es el tejido epitelial, ¿no? Esto. Este es el epitelial. Estoy levantando, ¿sí? Una especie de como una ventana. Estoy levantando, ¿sí? En una especie como si fuera una ventana. Y voy a quitar lo que está acá. Este de acá, todo esto de acá es el tejido conectivo. Voy a sacarlo. Voy a sacar. Y luego este tejido que está encima, que es el epitelial, regresa y lo suturo. Y miren esta cantidad de tejido conectivo, ¿correcto? Sacamos el tejido conectivo. Acá se puede lograr ver mucho mejor. Ese es el tejido epitelial y lo que está acá abajo es el tejido conectivo, ¿correcto? Se aprecia mucho mejor. Luego que yo saco ese tejido que está por debajo, este es el tejido epitelial, ¿acuerdo? Esto de acá, cuando ustedes
chocan su lengua al paladar, entonces el tejido es epitelial y se pasa a suturar. ¿Por qué? Porque ya retiré lo que está abajo, que es el tejido conectivo. Miren, acá está el tejido conectivo, doctoras y doctores. Un ratito vamos a pintar acá. Tejido conectivo y puedo suturar o si no nos alcanza tiempo, doctoras y doctores, voy a confeccionar. Esto previamente se confecciona una placa y se coloca para ya no suturar, ¿no? El paciente puede estar de 3 a 5 días con esta placa de contención para que pueda adherirse sin problema el tejido epitelial a la zona del paladar, ¿ok? Aquí estamos viendo, por ejemplo, como les había dicho en primer momento, si el paciente se rehúsa a que le saquen el tejido conectivo del paladar, no hay problema. Podemos utilizar membranas aloplásticas. Estas membranas aloplásticas son membranas que van a simular el tejido conectivo del paciente. El Aloderm es una membrana plástica, ¿no? Ustedes se dan cuenta que esta membranita va a ingresar en la zona de la recesión para cubrir esta zona expuesta. No es que digamos, wow, mucho éxito si queremos comparar con los injertos que son propios del paciente, que se conocen como autoinjertos. No tiene mucho éxito garantizado, ojo, ¿sí? Ahí pasó, mucho éxito garantizado. Por lo tanto, ¿cuál es el gol estándar de los tejidos para injertos? Es el tejido conectivo, que es extraído del mismo paciente, no se olviden, ¿sí? Acá hay un video, este video es sobre la membrana. Esto lo vamos a ver la próxima semana, la última semana 15, porque vamos a hablar sobre regeneración tisular guiada y este punto lo vamos a ver, ¿sí? No se preocupen. Acá tenemos el injerto de tejido conectivo. Estamos todavía en injerto de tejido conectivo. Injerto de tejido conectivo. Pero vamos a hablar sobre una técnica específica que en inglés envelope es sobre. Esta técnica de sobre, doctoras y doctores, es para solamente raíces, o mejor dicho, recesiones únicas, o sea, localizadas, para una, a lo mucho dos piezas, no más, ¿ya? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y cómo es la cirugía, doctoras y doctores, esta es la zona receptora. Y en esta zona receptora, doctoras y doctores, se va a realizar una incisión circular, ¿sí? A nivel incisión circular, ¿no? Son en colgajo envolvente. Una vez que hemos realizado esto, doctoras y doctores, vamos a levantar este colgajo y lo vamos a dejar con una gasita de suero fisiológico, ¿no? Antes de dejar la gasita, vamos a ver cuántas piezas vamos a cubrir con la recesión gingival. Por lo tanto, vamos a traer una especie de molde, vamos a confeccionar un molde para saber cuánto es lo que cuánto de cantidad de encías lo que va a necesitar para cubrir mi recesión. Entonces me voy aquí a la segunda parte, donde me voy a la zona del paladar, que es la zona dadora. Y voy a colocar aquí vamos a decir, mi modelo, mi plantilla, y vamos a hacer una incisión vertical, una incisión horizontal y una incisión vertical. Y con una pinza empezamos a levantar un extremo y empezamos vamos a decir así, a pegarnos a la zona epitelial. ¿Para qué? Para poder quitar lo que se encuentra debajo. Y debajo está el tejido acá, conectivo. Entonces yo retiro este tejido conectivo y esta porción o esta zona de la encía regresa y se sutura a su posición inicial. Voy de nuevo a la zona receptora y esta, como está acá, esta cantidad de injerto se va a colocar por debajo de la encía, como si fuera un sobre. Levantas este colgajo, levantas y esto de acá ingresa, ¿no? Y vamos a fijar, vamos a anudar
Y acá que digamos no es que se vea tan lindo y hermoso, lo que nosotros queremos, ¿qué cosa es? Estabilidad y vascularización, ¿no? Espero que en algún momento lo puedan realizar. ¿Cuáles son las ventajas, doctoras y doctores? Dentro de las ventajas que nos pueda ofrecer es que hay menor trauma de la área receptora, o sea, el área donde recibe el injerto. Hay una buena cicatrización porque estamos hablando de un tejido conectivo y hay mejoría en cuanto a la estética dental. ¿Correcto? Vamos viendo que en esta revista las conclusiones es que nos refieren que cuando hacemos un injerto de tejido conectivo, ojo, no solamente cubrimos la raíz expuesta, sino también podemos ganar cierta cantidad de altura de la encía queratinizada. No siempre, doctoras, pero podría darse el caso, ¿correcto? Tenemos el injerto de túnel. Es un injerto, ojo, pregunta de examen, para recesiones adyacentes, para recesiones continuas. Esta técnica de túnel propiamente se realiza en el maxilar inferior. Hay que tener bastante cuidado, doctoras y doctores, que al momento de la realización no se vaya a fenestrar la encía. ¿Correcto? Mucho tiempo de preparación, doctoras y doctores, porque es mucho más minucioso que el conectivo. Puede ser que cuando yo esté realizando la cirugía, perfore mi encía, ¿no? Es como dice acá, ¿no? Entonces, aquí tener bastante en cuenta y en consideración. Vamos viendo que en la revista también nos indican que la técnica de túnel es lo mejor en caso de recesiones continuas. No se olviden, en caso de recesiones continuas, vamos a indicar la técnica de eh, túnel cuando hay poca cantidad de encía queratinizada, ¿no? Este es el video, doctoras y doctores, que deseo que lo revisen, lo vean, ¿sí? Es bastante extenso, casi 10 minutos, para que tengan noción, ¿sí? Listo, doctoras y doctores. Entonces, como resumen, les quería mencionar qué es la recesión gingival. La recesión gingival es desplazamiento del margen gingival hacia apical, dejando expuesto unión cemento-esmalte o la unión adaptativa. Dos, para que el paciente se realice una cirugía con diagnóstico de recesión gingival, tiene que haber una necesidad sentida. Vuelvo a explicar. Esta necesidad sentida quiere decir que el paciente le duele, tiene sensibilidad y por ende, al no cepillarse se va a quedar lo que es la presencia de biofilm y va a producir lo que es un proceso inflamatorio, ¿no? Muy importante recalcar, doctoras y doctores, la etiología, ¿no? En la etiología vamos a tener factores que son fisiológicos y otros son los factores o los sucesos, ¿no? Por ejemplo, una encía fina, un fenotipo fino, se cepilla con una cerda de cepillos duras, con una técnica que no es adecuada, lamentablemente este cepillado traumático va a ocasionar que esta encía fina le va a provocar una recesión gingival, ¿no? O puede ser también vamos a decir en este caso, los tratamientos ortodónticos también, si el paciente tiene una tabla ósea fina, puede ser que sea mucho más finita, entonces puede darse una recesión gingival. Acuérdense, tenemos 4 clasificaciones de Miller, todas en romano, ¿sí? Estudien eso que viene en el examen. Y tenemos la primera técnica para cubrir esta recesión gingival, es la técnica de colgajo semilunar, que está indicada, ojo, cuando tenemos una recesión de 3 milímetros, no más, pero tenemos que tener una encía queratinizada suficiente para cubrir esa raíz expuesta, ¿no? Lo ideal es de 3 milímetros a más. Este colgajo de similuna solamente se aplica en el maxilar superior y no tanto en piezas anteriores, caninos, premolares. ¿Por qué? Porque deja una pequeña cicatriz. Es muy importante también recalcar, doctoras y doctores, que este colgajo semilunar solamente es para recesiones localizadas de una sola pieza.
se puede cubrir con apósito o en su defecto con sutura. Eso ya se ve en la conveniencia del docente. La segunda cirugía es el injerto de tejido conectivo, doctoras y doctores, que tiene dos zonas. Una zona receptora donde se recepciona, donde la zona está la recesión y donde se va a recepcionar el injerto, y la zona dadora, que es la zona del paladar o la zona retrómolar. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces vamos viendo esos puntos. Tenemos dos técnicas, la técnica de envelope o de sobre y la técnica de túnel. La de sobre es para recesiones localizadas, una, dos piezas, mientras que la de túnel puede ser tres, cuatro piezas seguidas adyacentes, ¿no? Ambas son con tejido propiamente del paciente, ¿no? Y el éxito para que se dé un buen injerto tiene que haber una buena fijación del injerto, una buena estabilidad y tiene que haber una correcta vascularización. Les invito, doctoras y doctores, para que puedan leer, puedan revisar esta información y, doctoras y doctores, más o menos están las preguntas del examen que les podría ayudar y apoyar, ¿sí? Eh, Les quería mencionar, vuelvo a repetir, que el viernes 27 me están enviando para poder realizar lo que es una exposición, una expoferia que va a haber. Y bueno, yo voy a representar a lo que es el área de odontología. Por lo tanto, pues se me complica porque, bueno, es en mi Jockey Plaza a las 3 de la tarde. Yo voy a partir de la universidad, por lo tanto, no voy a disponer de lo que es en el turno ni de la tarde ni de la noche, porque no llego tampoco a las 5:45, no llego, imposible, 5:30, ¿no? Entonces, por lo tanto, estoy dejando las dos clases grabadas en esta grabación, que es una PPT bastante grandecita, ¿sí? Con bastantes PPTs, ¿para qué? Para que puedan estudiar hasta donde lleguemos. Vamos a llegar hasta lo que es regeneración tisular guiada, ¿sí? La siguiente semana yo parto con ese video, creo que revisen el video y los videos explicando sobre este material que es el famoso, lo que son el aloderm, que son membranas que les voy a explicar, y cómo se manipula y en qué casos. Más fácil posible, doctoras y doctores. ¿Para qué? Para que estén listos y preparados para su examen. Algo muy importante que recalcarles, doctoras y doctores, que la próxima semana van a dar su pasito. No se olviden, la próxima semana les voy a tomar el pasito y va a ser por Canvas, ¿ya? En clases, durante las horas de clase. La próxima semana sí tenemos clases y viene su pasito, 4 preguntas en relación, doctoras y doctores, a los temas que hemos visto, ¿ya? Muchas gracias, doctoras y doctores, y las disculpas del caso.